días, o muy buenas tardes o noches, según el país, según la ciudad en la que me veas. Soy bienvenido, bienvenida, soy carlosmorenoortega.com y estoy aquí para enseñarte un antes y un después de una página web. Una de nuestros últimos proyectos que hemos realizado es para una fotógrafa y es un proyecto muy interesante donde vamos a ver la parte límbica, sobre todo parte límbica, uno de los 6 estímulos que conectan con el cerebro reptiliano, que es lo visual, también lo vamos a ver. Y sobre todo reptiliano, que es la acción, ¿eh? Sin reptil no hay acción, es el que predomina en la acción de compra de tu cliente objetivo. Así que vamos a verlo y comenzamos. Proyecto Chris Gavarró. Vamos a analizar el proyecto del antes y el después de Cristina Gavarró, una profesional, una fotógrafa profesional que hace fotografías tanto para producto como para clientes, para moda, para embarazadas, etc. Vamos a ver que tiene un espectro muy amplio y es una fotógrafa muy buena. De hecho, la tenemos contratada en Supermarketing. Yo la tengo contratada de forma personal para hacer las fotografías donde voy, las conferencias, las charlas, los eventos, etcétera. Y si queréis más información de todo lo que hacemos, lo tenéis en supermarketing.es o en carlosmorenoortega.com. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver su antes y su después. Fijaros, tenemos un banner principal que ocupa prácticamente toda la pantalla y lo hace servir de portafolio. Esta era la web que tenía antes. Esto es un grave error, un grave error. El portafolio debe ser limpio, directo. El portafolio debe ser claro, debe ser conciso. Y tiene que tener las mejores fotografías sin enturbiar nada de lo que estamos viendo. No tenemos que tener elementos que enturbien realmente y hagan ruido en el diseño. Fijaros aquí qué montón de ruido hay. Tenemos un título, tenemos aquí fotografías para empresas, 3 botones, aquí hay un corte blanco. O sea, aquí hay algo esencial que se ha olvidado completamente y es enseñar quién es Cristina Gavarró. Ya está. Yo cuando contrato a una fotógrafa o un fotógrafo, lo primero que quiero ver es su aspecto, cómo es, si me voy a encontrar a gusto con ella, si no, porque el ser humano necesita conocer a otro ser humano para entablar una comunicación, una relación. Pues esto es exactamente lo mismo. Y fijaros que tenemos algunos clientes, tarifas y servicios, pero es que la web no tiene nada más. Estos 3 botones ni funcionaban. O sea, no tiene nada más, Inicio, contacta y ya está. No tiene nada más. No os puedo enseñar mucho más porque no hay nada más, ¿vale? Bueno, ¿cómo afrontamos este difícil reto, de crear una nueva página web? Vamos a verlo. Esta es la nueva página web. Fijaros, está basada en una marca personal. Hemos cambiado el dominio, en vez de un .cat, fotografía 270, en vez de esa marca fría, B2B prácticamente, o B2C, hemos pasado a C2C, de consumidor a consumidor, de persona a persona. La marca personal habla a una persona. Yo, como carlosmorenoortega.com, os estoy hablando a vosotros. Cristina Gavarró, como buena fotógrafa que es, os está hablando a vosotros. ¿Entendéis la diferencia entre una empresa, persona y persona-persona? La relación es mucho más fluida, hay más conexión emocional, etc. Fijaros la frase: después de 20 años estoy lista para hacer fotografías. Después de tanto tiempo, de tanto bagaje, ella ha hecho fotografías para Risto Mejide, Dani Alves, Messi, Eros Ramazzotti, infinidad de presentadores de televisión, infinidad de políticos, etcétera, etcétera. Tiene un bagaje importantísimo. ¿Vosotros todo este bagaje que os estoy diciendo lo veis reflejado en la anterior web? Realmente no se veía reflejado. Aquí, fijaros que de primeras estamos viendo unos logos aquí debajo, pero de primeras donde damos la importancia no es tanto en el bagaje, sino en la persona. ¿Quién me va a hacer las fotografías? ¿Quién es Cristina y cómo me presento? Fijaros que tiene su elemento principal en la mano, tiene la cámara de fotos en la mano. Es una fotografía muy actual, muy moderna, con colores negros, colores oscuros, que esto da elegancia, da control subjetivo, etcétera, etcétera, a nivel de neuromarketing.
Y luego tenemos un lead magnet. Esta web también os avanzo, que la estamos terminando ahora, pero os lo he querido avanzar. Por ejemplo, el lead magnet no funciona, que es la captación de suscriptores a través de la sesión de marca personal de Acting gratis que ya tiene. Pero os lo he querido avanzar para que veáis este proyecto que me parece súper interesante. Es un proyecto ganador, pero ganador. Yo os lo digo que de aquí 3-4 meses, de hecho, lleva la web como 2 semanas aproximadamente. Estamos terminando ciertas cosas, la hemos puesto activa porque Cristina la necesitaba para un evento que tenía. Y ya he recibido, creo que son 4 o 5 formularios, contactos de formulario. ¿De acuerdo? ¿Por qué he recibido 4 o 5 contactos de formulario? Porque se mueve. Porque Cristina es una persona muy activa, porque no solo vale una página web, hay que mover, hay que agitar esa página web, si no, no funciona. Estoy harto de decirlo, no es todo una web, es cómo mueves esa web, cómo difundes esa web, qué altavoz tiene esa web y cómo agitas tu proyecto, ¿de acuerdo? Muy importante. Luego, indudablemente, la web se va a transformar en el mejor comercial para tu empresa los 365 días del año, eso no te quepa duda, haciendo una web con neuromarketing, una web que gane, una web que realmente te ayude a avanzar y a ganar. Fijaros, prueba social, ha trabajado para Sport, ha trabajado para el Barça, ha trabajado para Chupa Chups, para Tefal, etcétera. Mini historia, ¿quién soy? Fijaros que la historia está englobada en ángulos como muy rectos. Fijaros, esto es una homogeneidad de elementos visuales para crear una semiótica, para crear un espectro de experiencia. Una neuroexperiencia corporativa. ¿A través de qué? A través de su branding, a través de sus elementos de diseño, etc. Y luego damos paso a ella a través de un banner de disfruto mi pasión, fotografías tan especiales como las personas o como tú, que esto también podría haber encajado. Y fijaros que volvemos a tener ángulos rectos, triangulares, etcétera. O sea, elementos con mucha recta, sin ser curvos, es todo mucha recta. Precisamente para hacer alusión a lo que es su logo. Fijaros su logotipo. Es un rombo, es realmente el obturador de una cámara. Son líneas totalmente rectas. Totalmente rectas. Entonces, son elementos visuales que van creando esa experiencia corporativa, subjetiva, a la vez que vamos viendo la página. Fijaros, Carmen Barceló, Lidia Turren, tenemos 2 testimonios muy importantes de peso. ¿Por qué no vamos a mostrar testimonios? Y si pueden ser testimonios en vídeo, como los que estamos viendo ahora, y bien trabajados como este, pues mejor que mejor. ¿Por qué no vamos a tener un vídeo testimonio? Es mejor que un testimonio en texto. Esto conecta más, esto va a enlazar mejor con el cliente y vamos a crear una atmósfera de emoción, que es lo que se trata de emocionar, porque es el acelerador de la compra. O sea que la prueba social de testimonios y la prueba social, primera prueba social, logos, segunda prueba social, testimonios. Súper importante, vital para cualquier proyecto. Asegúrate de tener testimonios, siempre. Luego, momentos, pues podemos ver las tarifas, el portafolio. Y aquí tenemos algunas fotografías de las que ha hecho Dani Alves, la mujer del Cristian Alves, etcétera. Tenemos aquí diferentes fotografías. Ha hecho infinidad, miles de fotografías, infinidad. Entonces en su portafolio lo podemos ver. Ahora estamos actualmente, como os he dicho, creando esta página. El portafolio todavía no está subido, pero en breve estará ya terminado todo. Pero os lo he querido avanzar. Fijaros la fusión de sección entre momentos, que es el portafolio, esto es el copywriting, ¿vale? La palabra exacta en el momento exacto, ¿de acuerdo? Es como la neuroventa, la venta altamente eficaz. Y fijaros la fusión con la nueva sección que tiene, que es embarazadas, donde le ha querido dar ella un input especial, ¿de acuerdo? Es importante, fijaros la fusión, la elegancia entre objetos de diseño y secciones principales. Luego noticias interesantes, que esto todavía tiene que subir sus posts. Y fijaros el contacto. Fijaros que es algo sencillo, directo y al grano, totalmente emocional, basado en una marca personal. Fijaros que es ella quien os atiende, quien os ayuda y muestra lo mejor de ella. Os está ofreciendo su servicio y la manera de hacer fotografías. Esto sería una web ganadora
una web que le está reportando. Fijaros que no hay que tener mucho para tener una web ganadora y bueno, os lo he querido mostrar, pero antes de despedirme quería enseñaros un punto, un elemento importante también en el neuromarketing dentro de las 100 técnicas de persuasión que yo aplico en mi día a día y aplico en entornos digitales. Hay una que es la fluidez, que he hablado de ella alguna vez, pero luego la generación también de confianza. ¿Cómo podemos generar confianza? Pues bueno, pues resaltando objeciones antes de la venta, por ejemplo, gesticulando simplemente como lo hace nuestro receptor. Todo esto conecta y son técnicas persuasivas, invisibles, que si se hacen bien son totalmente inapreciables, no se pueden percibir. Esa es la mejor técnica persuasiva, la que no se puede percibir. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí tenemos un icono de WhatsApp que pone rompe el hielo delante de una cámara. ¿Quieres una sesión de 20 minutos de acting gratis? Hablemos por WhatsApp. Esto lo que va a generar es confianza, va a generar conexión, va a generar neuromarketing, va a generar el hecho de que se cree una conexión entre Cristina y Juan, entre Cristina y Luisa. Es igual, pero se va a crear una conexión, lo tienen muy fácil para contactar con Cristina. Así que por favor os pediría, dentro de la medida de lo posible, que intentéis introducir WhatsApp dentro de vuestro entramado digital, porque el WhatsApp es una de las herramientas de marketing digital hoy día más potentes para hacer neuromarketing, para conectar y finalmente para vender. Así que un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Os dejo el testimonio de Cristina para que lo oigáis en persona, un poquito cómo le está yendo estas semanas con la nueva página web. Fuerte abrazo. Hola, mi nombre es Cris Gavarro. He realizado mi web con Carlos Moreno de Ilusión Creativa y ha sido muy fácil, una gran experiencia, una experiencia muy positiva, porque sabe encontrar justo el lado bueno de la marca. Estoy muy contenta con el logo y de la forma en que se ha realizado el diseño web. Solo hay que ver el antes y el después. Os lo recomiendo. Un saludo, hasta luego.